Bien, jóvenes, un placer de nuevo estar acá con ustedes. Trataremos en esta ocasión explicar un poco sobre lo que es el sistema de hipótesis de solución, que dicho sea de paso es parte de nuestra guía de investigación. De hecho, es el tercer punto, ¿no? Sumamente importante como todos los demás puntos. Antes que nada, debemos aclarar que las hipótesis son precisamente tentativas, suposiciones, explicaciones preliminares sobre un fenómeno, sobre una problemática, sobre un punto en específico que dan especialistas o personas que tienen experiencia en un fenómeno o por medio de la observación han detectado ciertos comportamientos y eso les permite proponer soluciones o suponer eh, una solución. En ese caso, pues las hipótesis se definen como guías para una investigación. De hecho, no está lejos de la realidad. Las hipótesis, al igual que los objetivos, nos ayudan a que no nos extraviemos, a que no nos salgamos del camino que queremos seguir y los resultados que queremos obtener en una investigación de mercado. Los objetivos por un lado y las hipótesis por el otro. Nos dan el camino a seguir para resolver la problemática que hemos planteado con anterioridad. Por otra parte, las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar. Por supuesto, si yo no busco algo en una investigación, si yo no trato de probar nada, entonces estoy perdiendo el tiempo y el dinero, porque la problemática es inexistente o es poco relevante. Y por otro lado, también hay una definición que es la que quizás es la que más vamos a aplicar nosotros, que dice que se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado de carácter mercadológico, claro, ¿no? A manera de proposiciones. Es decir, que nosotros vamos a plantear nuestras hipótesis como proposiciones, o sea, no como preguntas, porque las hipótesis también se pueden plantear muy bien como preguntas, es un hecho. Pero nosotros la vamos a plantear a manera de suposiciones o proposiciones tentativas sobre la explicación de un fenómeno comercial en esta ocasión, ¿sí? Entonces, para eso tiene sus propios criterios para plantear la hipótesis a manera de proposición, lo cual vamos a ver más adelantito. Bien, pasando al siguiente punto, el origen de las hipótesis no es más que la literatura como tal, ¿no? Por eso es que yo les he insistido bastante en la selección de la empresa. La empresa que ustedes deberán de seleccionar para investigar debería de tener cantidad de literatura, porque eso nos permite comenzar a visualizar de una mejor manera las hipótesis y la problemática. Entonces, el tener acceso a una literatura abundante nos permite y nos facilita aún más poder plantear hipótesis. Una vez hemos hecho uso de la literatura, procedemos a plantear el problema, cosa que usted ya lo está haciendo, ¿verdad? Pero para ello, definitivamente, tiene que tener acceso a la información y debe poder acceder a la empresa para plantear el problema. Lo primero que usted ha hecho es, si la empresa tiene literatura, bastante información, para ir viendo el problema, dónde está, ¿no? De eso se trata. El plantear el problema ya lo vimos en la anterior clase y no es más que afinar y estructurar de una mejor manera el problema de investigación, ocupando los cuatro criterios básicos que exige el método científico, ¿no? Nosotros lo hemos planteado como problema de pregunta, como problema de marketing primero en forma de pregunta, después lo hemos formulado como pregunta, pero enfocado a un problema de investigación. Hemos convertido el problema de marketing en problema de investigación, ambos como pregunta, y luego de eso hemos procedido a plantear el problema como pregunta de investigación, pero con carácter científico, utilizando los cuatro criterios básicos que ya lo sabemos, ¿no? Y que ya lo discutimos con anterioridad. Entonces, si nosotros planteamos el problema, debemos asegurarnos y revisarlo y afinarlo aún más. Si este problema es realmente el que debemos de investigar, es el principal problema que está atacando a la empresa, entonces, pues ese es el problema que debemos investigar porque estamos seguros de ellos, sabemos las variables, la causa y el efecto, variable independiente y dependiente, ¿verdad? Luego que ya tenemos bien estructurado el problema, ya que plantear el problema significa eso, afinar y estructurar de mejor manera el problema. Si ya lo tenemos de esa manera, entonces procedemos a plantear los objetivos de investigación de mercados, que usted también ya sabe cómo plantearlos, ¿no? Y luego a
formular preguntas de investigación. Usted puede plantear unas 3 preguntas de investigación que tengan relación con el problema como pregunta por medio de los criterios de científicos para plantearlos. Entonces usted esas preguntas, unas 3 preguntas, las obtiene de ese planteamiento del problema como pregunta con carácter científico, y eso le va a permitir tener una mejor idea para crear su cuestionario también. Luego que ya tiene todo eso, generan las hipótesis. Si usted hizo todo eso bien, pues las hipótesis las puede plantear, ya puede suponer con autoridad eh, explicaciones tentativas sobre un problema, sobre un fenómeno comercial en este caso. Pero las hipótesis también nacen de la experiencia, como le decía al principio, ¿no? Alguien con sus conocimientos previos, con las experiencias vividas, puede suponer un comportamiento futuro, puede suponer un efecto de acuerdo a ciertas causas. También puede usted proponer o suponer comportamientos de acuerdo a la observación. Usted por medio de la observación puede hacer hipótesis. Todos hemos hecho eso. Todos al observar algo suponemos. Desde el momento que usted supone algo está planteando una hipótesis de acuerdo a la observación o de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a la literatura a la cual ha tenido acceso. De ahí que las hipótesis son importantísimas. Bien, entonces para plantear el sistema de hipótesis es primordial que usted definitivamente plantee los supuestos para solucionar el problema. Bueno, este problema lo podemos plantear de esta manera, lo podemos solucionar de esta manera, o también lo podemos solucionar de esta otra manera. Está buscando soluciones, ¿no? Hipótesis. Las hipótesis las va a relacionar con el problema de investigación formulado como pregunta. El planteamiento del problema que usted ha hecho, ¿cómo lo plantearía? Dice usted, las hipótesis, ¿cómo solucionaría este problema? Tomando en cuenta también las variables independientes y dependientes. Si hay elementos teóricos suficientes, porque de ahí nacen las hipótesis de la literatura, entonces si existen elementos teóricos con suficiencia en cantidad, pues entonces pasa al siguiente punto. Pero si no los hay, si tiene poca información, pues entonces debe de buscar otras hipótesis. Por eso es que le decía desde el principio que debe de buscar una empresa con la cual pueda tener mucho acceso a la información. Luego, identifique las variables. A todas las hipótesis usted le va a identificar las variables. En este caso, las variables independientes y dependientes, igual que el planteamiento del problema. Y como las hipótesis las va a proponer de acuerdo al problema como pregunta, las mismas variables deben de ser tanto en el problema como en las hipótesis. Luego, ¿existe lógica entre las variables? A eso se refiere que si hay una relación. Por eso es que uno de los criterios para plantear el problema como pregunta es que existe una relación entre dos o más variables. Si la variable independiente no tiene ningún tipo de relación, nada que ver con la variable dependiente, entonces no es causa-efecto, porque no es el efecto que estoy sufriendo es a causa de otro problema, de otra variable independiente. Debo tener cuidado que las dos variables tengan relación. Por ejemplo, si yo digo que el crear un conjunto de estrategias tácticas, operativas, de relaciones públicas va a mejorar las ventas de mi producto, pues no tiene tanta relación porque las relaciones públicas no venden, por lo menos no de forma directa. Las relaciones públicas mejoran la imagen corporativa, la imagen de un producto, la imagen de un servicio. Indirectamente eso se supone, es una hipótesis que va a vender, pero no es ese el objetivo principal. Si usted quiere vender más, haga un plan de venta. Si usted quiere vender más, haga un plan promocional de SIM, comunicación integrada de marketing, ¿verdad? Construya una venta directa y canales de distribución de primer nivel, si quiere vender más. Ahora, si quiere mejorar la imagen, entonces haga estrategias de relaciones públicas. A eso se refiere, una relación lógica entre las variables. Si tiene una relación lógica, las variables continúen, si no, busque otras variables y otros supuestos que tengan relación. ¿Existen medios para probar o rechazar las hipótesis? Bueno, sí. Usted va a hacer la investigación, usted va a hacer análisis multivariados, bivariados, univariados, va a hacer análisis de acuerdo al cruce de variables, de acuerdo a los porcentajes obtenidos, de acuerdo a los gráficos, de acuerdo a las tabulaciones. Entonces, hay herramientas para probar, aceptar o rechazar las hipótesis. Entonces, las vamos a tener. Si no las hay, pues no, ¿verdad? Buscar otros supuestos, si no lo hay. Pero si los hay,
continúe con todo el proceso de investigación. Así de simple, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si las hipótesis están bien claras, continúe con la metodología de investigación, que es lo que estamos y pretendemos hacer. Bien, siguiente punto. Características de las hipótesis. Las características son 5. Primero, deben referirse a una situación social real. Quiere decir que busque un problema que existe en la realidad con una empresa existente en la realidad, no con empresas fantasmas, no con problemas inverosímiles, ilógicos, irreales, ¿sí? Debe referirse a una situación social real. Cuando digo situación social, pero si estamos estudiando un problema mercadológico, bueno, si es que el mercadeo es un proceso social, ¿sí? Porque trabaja con personas, satisface necesidades, gustos, deseos y preferencias del mercado, ¿no? Entonces, mercadeo es un proceso social también, ¿no? Tiene que ver con lo social. Entonces, el problema debe existir en la sociedad, así de simple. Si no, experimentado por una empresa, si no, no lo investigue, ¿sí? Luego, segunda característica, las variables de las hipótesis, es decir, la variable independiente y dependiente, deben ser comprensibles, precisas y concretas. Es decir, deben de estar presentes en el planteamiento de la hipótesis, en el planteamiento del problema también. Deben de estar claras, debe haber una relación entre ellas, deben de identificarse fácilmente, pues, ¿sí? Directamente. Tercer característica, la relación entre variables debe ser clara y verosímil. Debe de existir una relación entre ellas, creíble, valedera, clara, ¿sí? Si no, pues debo de volver a plantear otras hipótesis. La cuarta característica, las variables independiente y dependiente y la relación entre ellas debe ser observables y medibles. Las puede observar y las puede medir. Si no las puede medir, entonces busque otro supuesto, busque otras variables. Por eso hablábamos que deberían de existir herramientas para medirlo. Por ejemplo, si usted está estudiando o investigando un problema que no tiene herramientas para medir los resultados, métricas, entonces hay problema ahí. Tienen que ser medibles. Usted en la investigación va a observar el comportamiento de las personas, aunque hoy lo vamos a hacer en línea, pero en un momento determinado en el focus group lo puede hacer en línea de forma virtual a través de Teams, ¿sí? Y va a estar observando el comportamiento de las personas y va a medir el tipo de respuestas que nos den, las va a contabilizar. Quinta característica, deben existir técnicas disponibles para su comprobación. Pues nosotros vamos a comprobarlo a través de datos estadísticos si se cumple la hipótesis o se acepta o se rechaza, ¿no? Esas 5 características, y no las tiene, pues entonces no es hipótesis. Estamos claros ahí. Bien, siguiente, tipo de hipótesis. Las hipótesis pueden ser de investigación o de trabajo. Es una clasificación genérica, ¿no? Las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Nosotros vamos a utilizar, pues prácticamente, bueno, la hipótesis de investigación o trabajo y la hipótesis estadística. La hipótesis nula en un momento determinado, pero yo creo que más que todo con la de investigación y las estadísticas. Bien, las hipótesis estadísticas son proposiciones, las hipótesis de investigación o de trabajo, el primer tipo de estadística, de hipótesis, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con todas las 5 características que ya hablamos, ¿no? Esa es la primera. Entonces nosotros vamos a explicar la relación entre dos o más variables, ¿no? La segunda, la hipótesis nula, sí, ¿verdad? Son en cierto modo el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Es decir, es lo contrario. Si la hipótesis de investigación dice que, que sí lo comprarían, el producto con las modificaciones realizadas, la hipótesis nula diría que no lo comprarían con las modificaciones realizadas. Es lo contrario. La otra, que son las alternativas, son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nulas. Ofrecen otra descripción o explicación distintas de las que proporcionan las otras dos hipótesis. O sea que la hipótesis alternativa se da siempre y cuando exista la posibilidad, ¿sí? De que se dé, ¿no? Por ejemplo, blanco y negro, pues hay otros colores, ¿no? Está el gris, ¿sí? Por ejemplo, la muerte y la vida, o sea, está vivo o muerto, vivir o morir. ¿Hay alguna otra alternativa?
Pues vivo o está muerto, así de simple, ¿no? Ok, entonces allí no hay alternativa. ¿Está vivo o muerto? ¿Qué más? Eh, Otro ejemplo de una hipótesis alternativa, hombre, mujer. Pues hay otras alternativas, dicen unos. Yo sigo creyendo que solo son dos, hombre, mujer. ¿Sí? Ok, no nos metamos más en problemas. Luego, son exclusivas del enfoque cuantitativo. Estas son las hipótesis estadísticas. Del enfoque cuantitativo, las hipótesis estadísticas solo se aplican en el tipo de investigación cuantitativa, numérica, estadística, y representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Nosotros vamos a convertir. Vamos a ver cómo se hace en su momento. Ok. Continuando, vamos a ver algunos ejemplos de planteamiento de hipótesis. Uno, ahí está un ejemplo de hipótesis. Todas pueden ser genéricas, o sea, generales. Si se diseñara un plan publicitario para el jugo de naranja que informara sobre sus atributos funcionales, físicos y emocionales, entonces la empresa Jugos Naturales SASB incrementaría los volúmenes de venta en el municipio mexicano. Quiere decir que ahí estoy suponiendo esa hipótesis general, la saqué directamente del problema planteado como pregunta de la investigación, ¿sí? Con los ocupando los criterios de científicos para formularlo, ¿sí? Lo que ustedes ya han hecho. Eh, Fíjese que uno de los requisitos es que las hipótesis estén entre comillas, ¿sí? Tanto las genéricas, las generales, como las específicas. Segundo punto importante a tomar en cuenta a la hora de plantear una hipótesis, todas deberían de comenzar con el sí. ¿Por qué? Porque estamos planteándolas como proposiciones. Esto no es más que una proposición, es una verdad absoluta, lo vamos a comprobar. Como se puede aceptar, se puede rechazar luego de hacer la investigación. Luego hay tercer punto clave. Tiene una palabra clave además de eso. Entonces, ¿sí? El entonces. Eso hay que tener en cuenta. Esto, ¿sí? Entonces, acá, entonces, o sea, tiene comillas al inicio y al cierre, tiene el inicio, el sí, y luego el entonces. Entonces allí dice, y emocionales, punto y coma. Entonces, la empresa Jugos Naturales SASB incrementaría los volúmenes de venta en el municipio mexicano. Otra, entre comillas, si abrimos comillas, si la empresa multiuso SASB implementara un plan de relaciones públicas, entonces se mejoraría la imagen de la misma en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, cierra comillas. La tercera, si se implementara un plan de promociones que facilite un conjunto de ofertas competitivas, entonces la empresa WorldPrint SASB motivaría a sus clientes a obtener sus productos y servicios en el Gran San Salvador. Se cumplen los requisitos. La cuarta, abre comillas y comienza con la palabra si se implementara un plan de comercialización para la harina integral que explotara sus beneficios y características en sus diferentes presentaciones, entonces, ¿sí? La empresa Molinos de Salvador SASB incrementaría los volúmenes de venta de este producto entre los panificadores del municipio de Soyapango, cierra comillas. Esos son requisitos que debe tener en cuenta a la hora de plantear las hipótesis que salen precisamente de la hipótesis general del problema planteado como pregunta con carácter científico, ¿sí? Ok, mire, he querido presentarle un ejemplo acá, planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema, el que tenemos en la clase anterior, para darle una secuencia lógica. En la clase anterior planteamos este problema. ¿Cuál sería la probabilidad de que la empresa, la mejor SASB, al implementar un plan de remercadotecnia que implique modificar el marketing mix, logre aumentar la aceptación del producto en el área metropolitana de San Salvador para el primer semestre de 2021? Ok, este es el problema planteado como preguntas de carácter científico, con los criterios utilizados, ¿no? Para ello. Esto lo vimos en la clase anterior. He querido utilizar este ejemplo para plantear la hipótesis de este mismo problema. La hipótesis, ¿cómo quedaría? La general. Bueno, hipótesis general. Si la empresa, estoy abriendo con comillas, inicio con la palabra sí. Si la empresa, la mejor SASB, implementara un plan de remercadotecnia para modificar su marketing mix,
Entonces lograría aumentar la aceptación de su producto que comercializa en el área metropolitana de San Salvador para el primer semestre de 2021. Ok, el problema lo convertí en hipótesis general. Yo no sé si eso va a pasar, tengo que comprobarlo con la investigación. Así quedaría, ¿sí? Usted lo puede redactar de otra manera, siempre y cuando tenga las mismas variables. ¿Dónde está la variable independiente? Plan de remercadotecnia. ¿Dónde está la variable dependiente? Aumentar la aceptación de su producto. Ahí está, ¿no? Ahora, este es el alcance, ¿sí? A todos los clientes que están en el área metropolitana de San Salvador, ¿sí? Eso es un hecho. Límite. Y aparte de eso, límites está aquí, ¿sí? En todo el área de metropolitana de San Salvador, 14 municipios. El alcance a todos los clientes que están ubicados acá. Así de simple, ¿no? La misma gerencia está involucrada de marketing. ¿Cómo plantearía las hipótesis específicas de esta hipótesis general? Aquí está el ejemplo. 3 hipótesis específicas, algo que usted tiene que hacer también. Igual, abre comillas, inicia con la palabra sí y también pone la palabra entonces y cierra comillas. Si se modificara la mezcla de mercadeo para la comercialización del producto en el área metropolitana de San Salvador, entonces se podría aumentar las ventas para el primer semestre de 2021. Aquí está la segunda hipótesis específica y la tercera hipótesis específica. Las tres obtenidas de la hipótesis general, ¿sí? Así de simple. ¿Ok? Esto tendría que hacer usted. Por otra parte, el sistema de hipótesis de solución tiene, cuando usted lo desarrolla en su trabajo, lo va a desarrollar en una sola página también. En una sola página. Y el contenido es, primero plantea la hipótesis general con todos los criterios que ya vimos, ¿no? Luego, identifica las variables. Identificación de variables, variable independiente y variable dependiente, nada más. Y posteriormente a eso, formula o plantea o diseña las tres hipótesis específicas. Todo eso, todo esto en una sola página, ¿de acuerdo? En una sola página. Quiere decir que el sistema de hipótesis de solución usted lo va a hacer en una página, ¿sí? Y ahí está cómo se hace, ¿de acuerdo? Ok, no me queda más que darle las gracias, como siempre. Cuídense.